Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Colombia Crece. En el video pasado hablamos sobre fracciones, entendimos qué son y para este video lo que vamos a hacer es comparar fracciones entre ellas. Entonces, para comenzar vamos a hablar de unos pequeños tips. Nuestra regla número 1 es que cuando en el numerador, y recordemos que el numerador es la parte de arriba de la fracción, cuando en el numerador está el 0, entonces esa fracción es igual a 0. Esto pasa siempre. Entonces, unos ejemplos pueden ser 0 sobre 3, eso es igual a 0 porque tenemos 0 en el numerador. Otro ejemplo puede ser 0 sobre 8, eso nos da 0 porque otra vez tenemos 0 en el numerador. Entonces, recuerden, cuando tengamos 0 en el numerador, siempre esa fracción va a ser igual a 0. Ahora, hay una cosa muy importante y es que 0 nunca, jamás puede ir en el denominador, es decir, en la parte de abajo. Recuerden que el numerador es la parte de arriba y el denominador en la parte de abajo. Entonces, si vamos bien con este tip número 1, sigamos con el 2. El segundo tip también es súper fácil, vamos a leerlo. Si el numerador es menor al denominador, entonces la fracción es menor que 1. Pongámoslo en palabras más fáciles. Si el número que está arriba es más pequeñito que el número que está abajo, siempre esa fracción va a ser menor que 1. Entonces, dentro de los ejemplos tenemos 3 sobre 8. Como el número de arriba es más pequeñito que el de abajo, esta fracción va a ser menor que 1. ¿Por qué? Recordemos que las fracciones en el denominador tienen en cuánto está dividido algo, ¿cierto? Por ejemplo, una pizza que esté dividida en 8 pedazos y yo solamente tomo 3. El numerador me dice cuántas tomo, ¿cierto? Si yo tengo 3 de 8 pedazos, pues tengo menos de una pizza. Por eso, 3 sobre 8 es menor que 1. Lo mismo pasaría con números más grandes, por ejemplo, 13 sobre 14 también es menor que 1 porque 13 es más chiquitico que 14. Y con todos los números, incluso con los más grandes que nos imaginemos, por ejemplo, 100 sobre 101. Como 100 es más pequeño que 101, pues esto es más pequeño que 1. Esta fracción es más pequeño que 1. Otra vez, ¿cuál es la idea? Si yo tengo una pizza gigantesca y la dividí en 101 pedazos, pero yo cogí solo 100, pues tengo menos de una pizza. Por eso esta fracción representa un número que es más pequeñito que 1. Ahora vamos por nuestro tip número 3. El tip número 3 nos dice que si el numerador es mayor que el denominador, entonces la fracción es mayor que 1. Pongamos esto otra vez en palabras más sencillas. Si el numerito que está arriba es más grande que el número que está abajo, entonces esta fracción representa a un número que es mayor que 1. Un ejemplo podría ser 8 sobre 3. Como 8 es mayor que 3 y 8 está en el numerador, entonces esta fracción sería mayor que 1. ¿Qué significa 8 sobre 3? Recuerden que el denominador nos dice en cuántas partes tenemos dividido algo, ¿cierto? Por ejemplo, una pizza. Una pizza la tenemos dividida en 3 partes, 1, 2 y 3. Y así podemos tener varias pizzas. En este ejemplo yo dibujé 3 pizzas y todas están divididas en 3 partes. Recuerden que estas partes deben ser iguales para que las fracciones funcionen. Y si no se ven tan iguales, perdón porque no soy tan buena dibujando, pero se supone que deberían ser iguales. Entonces, si yo tengo 8 sobre 3, ¿eso cómo lo represento gráficamente o en dibujitos? Pues tengo las pizzas divididas en 3. Con eso ya dibujé el denominador, que es en cuántas partes se divide un objeto, ¿cierto? En este caso, como yo sé que es mayor a 1, pues dibujé varias veces ese objeto. Si me dice que tomo 8 pedazos, entonces eso significa que yo tomo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pedazos. Listo, ahí tenemos los 3 tips. Ahora convirtamos estos 3 tips a una recta numérica. Acá tenemos la recta numérica que inicia en 0 y va avanzando hacia la derecha.
Tenemos 0, 1, más allá vamos a tener el 2, el 3, hasta infinito. Pero por ahora vamos a ubicarnos en este pedacito de la recta numérica donde tenemos 0 y 1. Esto para poder comparar fracciones. Entonces, todas las fracciones, todas las fracciones que tengan en el numerador 0 y en el denominador cualquier otro número, que no sea 0, porque 0 nunca puede ir en el denominador, entonces, esas fracciones que tengan 0 en el numerador van a ser iguales a 0. Eso fue lo que dijimos en el tip número 1. En el tip número 2 lo que estamos diciendo es que cuando en el numerador hay un número más chiquito que en el denominador, vamos a estar en esta posición, porque vamos a estar menor que 1, ¿cierto? Menor que 1, pero pues va a ser más que 0. Entonces, en dibujos lo puse como el numerador va a ser más chiquito que el denominador, entonces vamos a estar en esta parte de la recta. Ahora, acuérdense que en el video pasado les había contado que una fracción es exactamente igual a 1 cuando el numerador es igual al denominador. Entonces, pongámoslo acá. Este dibujito significa cuando el numerador es igual al denominador. ¿Listo? Y ahora, cuando tenemos mayores a 1, ese sería nuestro tip número 3. Eso es cuando el numerito de arriba, o sea el numerador, es más grande que el número de abajo, o sea el denominador. Entonces, en esta parte de la recta tenemos las que son mayores a 1, son las que tienen el numerador más grande que el denominador. ¿Listo? Ahí ya tenemos todo en la recta. Ahora vamos a dividir un poquito más este tip número 3, porque sabemos que es mayor que 1, pero hay muchos números mayores que 1, el 2, el 3, el 4, muchos. Entonces vamos a ver qué pasa con esos números, cuándo podemos decir que una fracción es igual a ellos. Vamos a hacerlo. Listo, la primera parte de este tip me dice que si el numerador es el doble del denominador, entonces esa fracción es igual a 2. ¿Qué quiere decir el doble? Pues que el numerito de arriba debe ser 2 veces el numerito de abajo. Nosotros sabemos que 5 por 2 da 10, o sea que 10 es 2 veces el número de abajo. 10 es el doble de 5, entonces sabemos que esa fracción va a ser exactamente igual a 2. ¿Eso qué quiere decir? Que yo solamente voy a tener que dibujar 2 objetos. Vamos a dibujar, por ejemplo, 2 pentágonos. ¿Por qué dibujé solo 2? Porque yo ya sé que siempre que el numerador sea el doble que el denominador, eso me va a dar 2 objetos completos. Pero vamos a ver por qué me da 2 objetos completos. Lo primero que tengo que saber es que el denominador me muestra en cuántas partes debo dividir los objetos. En este caso, debo dividirlas en 5 partes. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Cada objeto lo dividí en 5 partes. Ahora, de esas partes voy a tomar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Fíjense que cuando tomé 10, pues estoy tomando en total los 2 objetos. Miremos un último ejemplo para que sea más claro. Supongamos que yo tengo unas chocolatinas. Las voy a hacer solamente 2 chocolatinas porque ya sé que el resultado me va a dar 2. ¿Por qué? Porque la fracción que estoy dibujando es 6 sobre 3 y yo sé que 3 multiplicado por 2 me da 6. Es decir, que el numerador es el doble del denominador, lo que me dice este tip. Y ya sé que eso me va a dar 2, por eso dibujé solamente 2 chocolatinas. ¿Cómo voy a dibujar eso? Pues cada chocolatina la tengo que dividir en 3 partes porque el denominador me dice la cantidad de pedazos en los que tengo que dividir los objetos. Tengo que dividirlos en 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y ahora el numerador me dice cuántas de esas partes debo coger. En este ejemplo debo coger 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, entonces este tip es muy fácil. Siempre que el número de arriba sea 2 veces el número de abajo, la fracción en total me va a dar 2 objetos
totales, completos. Vamos a ver la siguiente parte de este tipo. La siguiente parte dice que si el numerador es el triple del denominador, esa fracción es igual a 3. ¿Eso qué quiere decir en palabras fáciles? Que si el número de arriba es igual a 3 veces el número de abajo, o sea, el número de abajo multiplicado por 3 tiene que dar el número de arriba. 4 por 3 es igual a 12. Entonces eso es exactamente igual a 3. Para verlo gráficamente voy a dibujar 3 hojas. Dibujo 3 hojas porque yo ya sé que eso me va a dar igual a 3. Pero eso cómo se muestra en fracciones. Cada objeto lo voy a dividir en 4 partes porque eso es lo que me dice el denominador. Aquí ya me quedó 1, 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Listo, ya dividí todo en 4 partes. Ahora voy a coger 12 de esos pedazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fíjense que si cogí 12 pedazos, entonces tengo los 3 objetos completos, las 3 hojas completas. Este tip podría seguir escribiendo y escribiendo y escribiendo, pero básicamente lo que me dice es, si el número de arriba es 2 veces el número de abajo, esa fracción va a ser igual a 2. Si el número de arriba es 3 veces el número de abajo, esa fracción va a ser igual a 3. Entonces, si el número de arriba es 4 veces el número de abajo, la fracción va a ser igual a 4. Si el número de arriba es 5 veces el número de abajo, esa fracción va a ser igual a 5. Y así sucesivamente. Vamos a poner esto en una recta numérica. Entonces, recordemos que una recta numérica comienza en 0 y va avanzando hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, hasta infinito. Vamos a dejarla hasta 5. Ahora vamos a poner en estos espacios algunas fracciones. Supongamos finalmente entonces que yo tengo unas pizzas y las voy a dividir en 5 pedazos. Entonces vamos a hablar de fracciones para poder compararlas entre ellas, porque eso es lo que estamos haciendo en este video, comparando fracciones. Entonces, la primera fracción que iría acá sería 0 sobre 5. ¿Por qué? Porque por la primera regla que hicimos hoy sabemos que siempre que 0 esté en el numerador, cualquiera que sea el número que esté en el denominador, eso nos va a dar 0. Luego, en alguna parte de por acá, que es menor a 1, tenemos a 1 sobre 5. ¿Por qué a 1 sobre 5? Porque sabemos que cuando el numerador es más chiquito que el denominador, eso es menor a 1. Eso lo vimos en nuestra segunda regla. También sabemos por el video pasado que un número sobre sí mismo, por ejemplo 5 sobre 5, va a dar exactamente igual a 1. También sabemos por nuestra tercera regla de hoy que cuando el numerador es más grande que el denominador, ese número va a ser mayor que 1. Entonces fíjense que eso pasa con todas estas fracciones. Todas estas fracciones en el numerador tienen un número que es más grande que el denominador. Pero por el último tip podemos decir a qué son iguales esas fracciones. Cuando el numerador es 2 veces el denominador, eso es exactamente igual a 2. Cuando el numerador es 3 veces el denominador, eso es exactamente igual a 3. Cuando el numerador es 4 veces el denominador, eso es exactamente igual a 4. Y cuando el numerador es 5 veces el denominador, eso es exactamente igual a 5. Podríamos hacer así hasta el infinito, pero por ahora está bien que sepamos esto. Sin embargo, si quisiéramos saber más adelante qué pasaría, pues si el numerador es 6 veces el denominador, eso va a ser exactamente igual a 6. Ahora, ¿cómo podríamos dibujar estas fracciones para compararlas? Entonces, para dibujar esto, yo voy a dibujar pizzas en general y las voy a dividir en 5 pedazos. ¿Por qué las divido en 5?
Porque todos estos números en el denominador tienen el número 5. Entonces ya sé que los objetos los tengo que dividir en 5 partes. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. ¿Cómo dibujo esta primera fracción? Pues de los objetos que tengo dividido en 5 partes voy a coger 0 partes. Entonces no coloreo ninguna. ¿Cómo dibujo este? Del objeto que tengo voy a coger una de esas 5 partes. Así quedaría dibujada esta fracción. Ahora miremos cómo quedaría dibujada esta segunda fracción. Esta segunda fracción me dice, de un objeto que divida en 5 pedazos, tome 5. Entonces yo coloreo 1, 2, 3, 4, 5. Esta fracción es exactamente igual a 1. Ya lo sabíamos. Fíjense que nos dio una pizza completa. Ahora, esta fracción nos dice 10 sobre 5. O sea, coja objetos, divídalos en 5 y tome 10 de esos pedazos. Entonces, voy a hacerlo acá. Ya tengo dividido esto en 1, 2, 3, 4, 5. Y esta también la tengo dividida en 1, 2, 3, 4, 5. Entonces voy a coger 10 pedazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, yo puedo comparar fracciones de dos maneras. Puedo pensar en una recta numérica y yo sé que si estoy más hacia la derecha es más grande. Entonces, por ejemplo, 25 quintos va a ser mucho más grande que un quinto. Pero también puedo dibujarlo si me parece más fácil hacerlo así. Entonces, un quinto, ¿cómo lo dibujo? Pues cojo un objeto, lo divido en 5 partes y tomo solo 1. 5 sobre 5, ¿cómo lo dibujo? Tomo un objeto, lo divido en 5 partes y tomo 5 pedazos y me queda 1. ¿Cómo hago 10 sobre 5? Pues cojo el objeto, lo divido en 5 y tomo 10 pedazos. 1, 2, 3, 4, 5. Me falta más, entonces dibujo otro objeto, lo vuelvo a dividir en 5 partes y sigo. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5, acá sigo 6, 7, 8, 9 y 10. Gráficamente yo puedo ver que 10 sobre 5, que es lo azulito, 10 sobre 5, es mayor que 5 sobre 5, que es la verde. Y también sé que 5 sobre 5, que es la verde, es mayor que 1 sobre 5. Fíjense que en los colorcitos nos dio exactamente igual que haberlo hecho en la recta numérica. Muchas gracias por ver el video de hoy. Nos vemos en la próxima sesión. Si tienen cualquier duda, nos escriben y recuerden hacer sus ejercicios, porque la mejor forma de aprender matemáticas es haciendo ejercicios. Chao.